tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Estás sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas desde Guadalajara, Jalisco. Si nos escuchas desde Austin, Texas, el 95.1 de FM. También puede ser a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en la cual en unos minutitos más estaremos ya a través del chat. Los teléfonos para Guadalajara 31 22 11 90, 36 47 18 83, la línea nacional sin costo 01 807 27 54 20 y una línea directa para Austin, Texas 512 215 49 09. Recuerda, también tenemos medios electrónicos, además del chat está el Twitter @desde tu mirada y el correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx para que estés en contacto con nosotros y puedas hacernos todas tus preguntas, comentarios, participaciones en general. El día de hoy continuaremos con el tema sobre el sentimiento de culpa y la persecución, pero antes déjame decirte, por aquí hay un servicio social, parece que hay un par de perritos extraviados dentro de la zona de Valle Real. Son raza Shih Tzu, son peloncitos, dice, y andan en pareja. Me imagino que las personas que los perdieron asumen que siguen todavía en pareja, ¿no? Son papá e hijo. Uno de ellos es blanco con negro y el otro es rubio. Dice responden al nombre de Kevin y Güero. Si ves a alguno de estos perritos o a ambos perritos, te pedimos por favor que te comuniques a los siguientes números: 3944-0535 o 3314-538138. Repito los números: 3944-0535 o 3314-538138. Y bueno, continuando con el tema que arrancamos el día de ayer, y bueno, ya ayer dimos alguna introducción. Si por algo te perdiste el programa, recuerda que puedes verlo en Radio Mujer GDL, en el canal de YouTube de Radio Mujer. Bueno, ahí van subiendo todos los programas enteros, por si quieres ver la introducción. Nada más te tocó la segunda parte, que es esta. Pero como habíamos mencionado, se va haciendo una cierta idea de la maldad o la bondad asociadas a sentimientos agradables o desagradables, y con esta característica de entidades, como si fuesen un algo vivo, un algo que está ahí, casi independiente de nosotros, ¿no? Es de esta idea de asumirlo como una especie de entidad que luego aparece este sentimiento de persecución, ¿no? Hay algo, como es un algo vivo, como es un algo que existe de esa manera, como por su propia cuenta, entonces también es algo que puede atacarme en cualquier momento, ¿no? Y da una sensación, ya ayer poníamos algunos ejemplos de lo distinto que es tener una conciencia moral mejor estructurada, donde hacemos las cosas en base a determinadas convicciones y no únicamente en base al miedo. Y cómo de la otra manera, aunque podemos encontrarnos a personas con un comportamiento aparentemente muy correcto, entre comillas, o bien muy apegado a la ley o a determinada ley, porque puede ser también, por ejemplo, a un código religioso, a un código de alguna secta a la que se hayan añadido, aún así el sentimiento, como esta responsabilidad, este afecto de responsabilidad y de convicción, no están situados dentro de la persona. Y vemos que la educación que se recibe en muchos hogares en verdad va promoviendo este tipo de pensamiento.
¿no? Hay tantas cosas, sobre todo en generaciones pasadas, pero verdaderamente es algo que persiste aún en estas nuevas generaciones. ¿Qué pasa con estas cosas, por ejemplo, del diablo, no? No, no hagas eso, eso es del diablo, eso es algo malo, te tentó el diablo y tú te dejas seducir por esa música, por esos gustos, por estos colores. Y ya desde ahí se le va dando esta suerte de entidad, ¿no? De un algo que viene y te está intentando seducir y te está intentando llamar al lado oscuro. ¿Y cuántas personas no conoces que se lavan las manos en eso, ¿no? En el alcohol, en los amigos que fueron mala influencia, en una mala mujer que les sedujo, en la pareja, en tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Y pensaba, Gaby, en una participación que nos hacían llegar el día de ayer, que no alcanzamos a cubrir del todo. Se nos preguntaba más bien cómo podríamos educar a los hijos para evitar las situaciones de culpa, ¿no? Para que no fuera una constante. Y aquí tendríamos que hablar un poquito con más precisión, ¿no? El sentir culpa no está mal. El sentir culpa es un reflejo de una conciencia moral. Lo que podríamos considerar enfermizo sería 1, no sentir culpa, y 2, sentir una culpa desmedida por situaciones que no lo ameritan. Esas son las situaciones que ya merecen una atención especializada. ¿Por qué? Porque imagínese que nosotros atropellamos un animalito en la calle. Imagínese que nosotros vamos por una avenida, se nos atraviesa un animalito, se nos atraviesa un perro, un gato, y nosotros no podemos frenarnos, no podemos esquivarlo y lo atropellamos. Por supuesto que nos va a dar mucho sentimiento, por supuesto que nos va a dar culpa. ¿Por qué? Porque sea como sea, ¿no? Tal vez era un perrito de la calle, era un gato que no tenía dueño, pero era un ser vivo, ¿no? Era un ser vivo que nosotros pues le quitamos la vida. Le quitamos la vida y por supuesto que deberíamos de sentir algo de culpa. No una culpa desmedida, no como para entrar en un duelo, necesitar ayuda profesional, sino pues evidentemente que hicimos algo que le causó un daño a algo más, ¿no? Le causamos un daño a alguien de una manera pues realmente sin dolo, ¿no? Ahí sí podríamos hablar de que esté esa culpa, pero en el momento en el que eso nos da mucha risa, o en el momento en el que eso nos sume en una depresión, ahí es cuando ya deberíamos de pensar que algo está mal, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque digamos que un aparato psíquico que esté mejor constituido, que pueda resistir estos embates, claro que va a sentir culpa, claro que va a pensar en lo sucedido, pero no se va a desmoronar por lo que sucedió. Tal vez sea un momento de tristeza, tal vez intente hacer una restauración de lo que sucedió, ¿no? Regresar a ver si el animalito está bien, intentarlo llevar a un veterinario, buscar si hay algún ¿cómo se llama? Algún dueño, no, igual tenía una cadenita y bueno, pues lo vamos a hablar con esta persona, buscar una restitución, pero no hacer mofa de la situación, no decir sí, claro, los entré y jajaja, qué divertido fue. ¿Por qué? Porque ella nos está hablando de una situación muy distinta y una situación que podríamos pensar, si lo viéramos desde este lente, tal vez en una situación más esquizoparanoide. ¿Por qué? Porque es pensar que es un animal que no nos puede responder, es un animal que no nos puede hacer daño de regreso y por lo tanto ahí es en donde sale nuestra agresividad. Esto lo vemos en personas que van teniendo más un cuadro hacia la psicopatía, en el cual disfrutan de hacer sufrir a los animales, disfrutan de hacer sufrir a los animales que están indefensos, ¿no? Yo nunca he visto a algún psicópata picándole los ojos con una vara a un león en la naturaleza, ¿no? En lo salvaje, sino que es más bien como torturar a estos animales que sabemos que no nos pueden hacer el daño que nosotros les podríamos causar. Ahí ya nos vamos por este otro lado, pero entonces vamos viendo ¿cuál sería la forma de educar? Tendríamos que tener un marco moral bien establecido, y un marco moral bien establecido que no sea rígido. ¿Qué quiere decir esto? Que sí va a haber límites, pero que no sea algo que nos estrangule. Vamos a estar hablando de esto a lo largo del programa, así que quédese con nosotros, vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito continuamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Le recuerdo nuestros teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83 y estamos en la sala de chat en www.radiomujer.com.mx. Ahorita estamos en la sala de lobby porque algo está pasando con nuestro sitio, pero ahí
Ahí podemos estar viendo, ay Dios mío, esto está sucio, podríamos estar viendo sus mensajes, así como nos los está haciendo llegar Eduardo Martínez, nos manda saludos. Buenas tardes, Eduardo. Estamos hablando el día de hoy sobre el sentimiento de culpa y persecución, que son dos cosas distintas, ¿no? Antes del bloque comercial estábamos retomando esta participación del día de ayer, en donde se nos preguntaba cómo educar para que no sientan culpa los muchachitos, para que no sientan culpa los niños y que se pueda manejar esto de una manera distinta, ¿no? Que pudiera ser un poquito más suave. Y lo que le estaba comentando es que sentir culpa no está mal. En sí es un reflejo bastante efectivo de nuestro psiquismo. Imaginemos como si fuera el dolor. Salud. Gracias. Como si fuera el dolor. Imagínese que nosotros cada que nos pinchamos o que nos quemamos o que nos raspamos no sintiéramos nada. Le aseguro que estaríamos llenos de cicatrices. ¿Por qué? Porque estaríamos descuidando nuestro cuerpo, estaríamos descuidando el cuidado de nuestro cuerpo, porque solamente lo podríamos percibir con un sentido, que tal vez sería la vista o con el tacto, ¿no? El tacto no, porque eso involucra el sentir dolor, pero justamente sucede esto mismo con la culpa, con el psiquismo. Si nosotros actuamos de una manera que va en contra de nuestros valores morales, vamos a sentir culpa. Y ese sentimiento de culpa es lo que nos puede llevar a mantener este equilibrio neurótico, por más paradójico que eso parezca, de querer restituir o de querer, enmendar nuestros errores y de la misma manera de no volverlos a cometer. Esto es una cosa bien importante para los adultos y principalmente tiene que estar en la educación de los niños, porque si no vamos a ver adultos que están preocupados pero solamente por las repercusiones que les trajeron sus actos. Podríamos pensar en alguna persona que haya sido infiel, pensemos en una mujer infiel que sienta mucha culpa, dentro de comillas enormes, ¿no? Mucha culpa porque ya su relación ya no es igual, el marido ya no le tiene confianza, están pensando en separarse, entonces quieren trabajar muy seriamente en restablecer esa situación, en que su matrimonio otra vez vuelva a funcionar. Fíjese nada más en la cosa tan contradictoria que estamos hablando, ¿no? Ahí no hay ningún sentimiento de culpa. Ahí no hay ningún arrepentimiento de lo sucedido. Hay un arrepentimiento porque se les cachó en el acto, ¿no? Porque ahora las repercusiones de sus actos están teniendo efecto en su vida. Pero podríamos pensar en los meses o en los años que se mantuvo ese amorío, ¿dónde estaba la culpa? ¿Dónde estaba la necesidad de restituir lo que se estaba lastimando en la otra persona? En ningún lado. Entonces, no tiene idea de lo peligroso dentro de las relaciones interpersonales, ni siquiera podríamos pensar en relaciones amorosas específicamente. Cuando nos vamos relacionando con personas así, tenemos que andarnos con pincitas de lo que podemos hacer o de lo que podemos esperar de estas otras personas, porque son justamente las personas que nos van a traicionar, son justamente las personas que van poniendo frente a todas las demás necesidades de los otros, las suyas y su propio bienestar y su placer. Nótese. Esto no quiere decir que una buena persona, una persona que tuviera un marco moral bien establecido, tendría que poner las necesidades y la felicidad de los demás frente a las suyas. Pero acá estamos pensando que si no tenemos ese acomodo, no vamos a poder empatizar con el dolor de los demás, que esto es una de las cosas más graves que podríamos entender de este acomodo en donde está la culpa, no como culpa, sino como persecución, sino como miedo de que me vayan a atacar de regreso, porque no se empatiza. Hay algo que queda trunco dentro de ese mismo desarrollo en el cual no hubo ese momento de decir, eso que tú le estás haciendo sentir al otro duele, y tú sabes cómo duelen las cosas, y por lo mismo es que no debes de hacerlo, porque generarle sufrimiento a los demás es algo que no debe de ser, eso no debe de estar sucediendo, y muchísimo menos tú ser el actor de esos actos, ¿no? De esas situaciones. Entonces, lo que nos vamos a dar cuenta es que son personas que a buena de primeras, si su comodidad está por enfrente, ¿no? De cualquier otra cosa, no importa lo que sea. Es más, podríamos ver este tipo de cosas todos los días en el banco, ¿no? O en algún lugar en las tortillas. Bueno, está bajo el sol, ya llevo un rato parado, esperando, medio desesperado, y llega alguien y dice, voy muy tarde, y se pone hasta adelante. Y uno dice, ¿qué? ¿En qué universo, no? ¿En qué universo pasa este tipo de cosas? Y vemos un montón de personas que se quedan calladas porque dicen, no, bueno, es que ¿cómo voy a hacer un desorden de esto? ¿Cómo voy a quejarme? ¿Cómo lo voy a ofender? ¿Cómo lo voy a decir? Oiga, disculpe, si en algún momento necesitamos ser agresivos y ofensivos, es cuando alguien nos pasa por encima, de menos para que el otro se dé cuenta de que nos está doliendo.
Pero es pensar, por un lado, este bando de las personas que dicen, no, bueno, ¿para qué genera un conflicto? Porque igual y si tiene mucha prisa, igual y le hace falta las tortillas o estar en el banco antes que a mí. Y nos olvidamos de nosotros y olvidamos totalmente nuestro sentido de autopreservación, ¿no? Y por el otro lado, tendríamos que ver qué pasa con esta persona. O con personas que de repente atraviesan su carro a la mitad de la avenida porque quieren dar vuelta en sentido contrario, o quieren dar una vuelta en U. Ese es el tipo de cosas que pasan, porque no hay ninguna consideración de lo que sientan los demás, de lo que les espera a los demás. O ellos pueden decir, es que yo llevo mucha prisa, pero en ningún momento está este pasito hacia atrás de decir, es que seguramente alguien más, aparte de mí, en este universo, también lleva prisa, y yo lo estoy obstaculizando, pudiendo tomar una ruta adecuada, pudiendo hacer fila, pudiendo haber tomado mi tiempo para hacer mis cosas, pero es como si todo el mundo girara a su alrededor y no hay ninguna consideración de los demás. Sí, y bueno, también pensar qué es lo que ocurre con nosotros cuando hacemos estas cosas, porque estoy segura que más de una de las personas que nos están escuchando puede llegar a identificarse con una de estas situaciones, porque es algo que pasa como muy a la mano de repente, ¿no? Qué cómodo que sería que todo a mi alrededor se acomodara, ¿no? Para satisfacer mis necesidades. Y estar conviviendo con otras personas, pues sí, en efecto hace que tengamos que hacer fila de repente, ¿no? No podemos llegar y simplemente que nos atiendan inmediatamente porque vivimos entre otras personas y pues está el fastidio, el detalle fastidioso de que los demás también comen tortillas y también van al banco y también baño. Salen a su casa, salen al trabajo, probablemente en su carro, están... Y esto puede llegar a ser, sí, fastidioso, por supuesto que puede llegar a ser fastidioso. Estar atorado en el tráfico, claro que es algo tedioso, estar haciendo fila en el banco es algo tedioso, pero ¿en qué momento la alternativa se convierte en saltarme a todas las demás personas? Acá no se trata de estar en uno de estos extremos, ya sea en la parte de bueno, casi rasgarnos las vestiduras de angustia y deshacernos para poder darle algo al otro, que a final de cuentas, ya cuando nos encontramos en este punto, lo más probable es que estemos generando algún síntoma, también algún comportamiento sintomático en función a la agresividad que tenemos y a las ganas que tenemos de rasgar a las otras personas y de quitarles a las otras personas, ¿no? Entonces, como un método de control sumado a un castigo por este deseo que está ahí muy escondido, somos excesivamente benevolentes, entre comillas, ¿no? Cuando en realidad es todo el coraje, ¿no? Es toda la rabia. Donde la única vía para sacarla es en este síntoma que además se convierte en un mira cómo me tratan y yo todo lo que hago por ellos, ¿no? Y ahí al menos me puedo quejar, ¿no? Al menos pues ser un poco agresivo. Este punto es enfermizo verdaderamente. Pero igual el otro extremo, el extremo de bueno, pues ¿por qué no solo yo, ¿no? ¿Por qué no yo primero? ¿Por qué no únicamente yo? Bueno, ahí también estamos en una situación enfermiza que sí trae bastantes consecuencias. El día de ayer, por ahí hablábamos un poco de este delirio de persecución, de estas ideas delirantes, y salió a colación la cuestión del karma, que muchas personas lo pueden ver de otras maneras, ¿no? Pero en general el concepto es el mismo, ¿no? La idea es la misma. A propósito del karma, en realidad hay una explicación lógica para que a las personas que van teniendo este tipo de comportamientos también tengan sus consecuencias, y es que no se necesita de intervención divina o de energías extrañas de otros planos para entenderlo. Es una cosa de lógica. ¿Quién querría permanecer por bastante tiempo junto a una persona de este calibre? ¿Por qué, en primer lugar, por qué hay normas en la sociedad que nos prohíben pasar por encima de los demás? Justamente para poder vivir en sociedad.
Entonces, ¿qué pasa con las personas que constantemente están pisando encima de los demás? La sociedad, a final de cuentas, los repudia. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada, 6:35 ahí. Acá está distinto el horario. Déjeme, le doy un anuncio. Dentro de poco está este evento Mujer Bonita, un ciclo de talleres con los expertos en belleza, moda, cosmética, etiqueta y superación personal. Va a ser un ciclo de conferencias y de talleres en donde va a participar Ceci Chalita, Tania Romero, Irma de Zúñiga, Mónica Ramírez, Alberto Rivera y Nelson Gómez y Blanca Mercado. Esto va a ser el sábado 18 de octubre a las 9 de la mañana en la Expo Guadalajara. La entrada es totalmente libre para que usted se dé una vueltita, se vaya apartando este sábado 18 de octubre a las 9 de la mañana. Y hemos estado hablando el día de hoy sobre el sentimiento de culpa y la persecución, y principalmente viendo todas las cosas que terminan derivándose de este tipo de educación. Y es bastante interesante pensar de dónde empiezan a surgir las doctrinas religiosas. Si nos ponemos a ver desde un punto de vista antropológico, la necesidad de restringir nuestros deseos, de restringir nuestra pulsión, pues está desde el principio de los tiempos. ¿Por qué? Porque está toda la amenaza de que si yo dejo salir toda mi agresividad, toda esa agresividad de los demás también puede salir hacia mí. Yo no voy a poder tener la seguridad de meterme en mi choza o de meterme en mi cueva, porque si a alguien más le gusta, va a llegar y me va a agarrar a lanzazos o a palazos y me va a sacar de mi hogar. Que si yo estoy en una relación, puede que llegue alguien más y le parezca bastante fácil, porque es más grande, porque es más fuerte, llevarse a mis hijos o llevarse a mi mujer. Entonces, desde ahí vamos teniendo esta necesidad de que exista un orden. Y es una necesidad psíquica que exista un orden. De repente vamos traduciendo esto como al universo, y ahí es en donde ya aparecen todas estas ideas del New Age, en donde todo tiene un orden universal y de alguna manera mágico. Pero este orden es realmente un invento nuestro. Sí hay un orden, lo podríamos pensar a través de lo que podemos entender nosotros como las leyes de la física, ¿sí? Si alguna cosa está sujeta a la gravedad, estamos seguros de que se va a caer, pero eso no quiere decir que sea un orden, sino que es una manera en la que funcionan las cosas. Esta necesidad de que exista un orden afuera es algo que tiene que ver por nuestra necesidad de acomodar y de clasificar el mundo. Antes de que llegáramos los seres humanos, los animales no tenían nombre, ¿sí ve? Y ahora tienen un nombre y tienen un árbol genealógico y tienen todo un nombre científico por el cual los podemos clasificar. Esto no hay ninguna necesidad de que exista. Si los animales siguen, pues usted cree que se van a preguntar cómo se llaman o que tengan algún médico que, oye, ¿tú de qué especie eres? Ah, entonces voy a utilizar tal técnica. Eso no pasa. Esta necesidad de orden es humana totalmente. Y, como le digo, si lo pensamos desde los dogmas religiosos, podríamos ver en múltiples culturas como esta necesidad de que exista un orden y de que exista un castigo ante nuestros pecados, todas estas cosas que podríamos hacer para lastimar al otro, tendría que venir desde este punto de vista primitivo e infantil de un ser superior, ¿no? Hay alguien arriba o en el aire o en el mundo místico que nos va a castigar porque hicimos mal, porque él lo está viendo todo, él o ella lo está viendo todo, el karma no lo va a regresar. Si se fija, es una cosa fundamental en esta situación de las religiones. Y esto, como le digo, es una organización primitiva de esta necesidad de que haya un orden. Posterior a eso, vamos a ver cómo dentro de la civilización se empieza a intentar hacer un acomodo desde lo penal, desde unas reglas de hombres. A ver, todos nos vamos a sentar y vamos a quedar de acuerdo con algo. ¿Les parece? Sí, miren, si alguien mata a alguien, pues entonces la pena va a ser esta, y la pena la vamos a dar nosotros, y el orden lo estamos dando nosotros, porque bajo estas reglas y las normas nos vamos a poder proteger en comunidad. Ah, perfecto. Pero esto fue, digamos, como en un inicio, en el querer poner este acomodo, sin darnos cuenta. Esto también va, no porque haya este acomodo natural en las personas, sino porque debe de existir una fuerza que esté, digamos, presionando para que todos vayamos por la misma línea. Esto lo estuvimos hablando en el tema del Estado y la fuerza de su gestión. Si estamos hablando de una masa,
tendríamos forzosamente que pensar que debe de haber una consecuencia bien escrita y bien establecida. Y esto no para las personas que sí están pensando en que no le tienen que hacer daño a los demás. ¿Sí ve? ¿Para qué querríamos una ley de que si tú matas vas a pasar 30 años en la cárcel si nadie está con la idea de matar a los demás? ¿Sí ve? O sea, yo no voy a matar a alguien no porque tenga el miedo de que me vayan a encerrar, sino porque estoy bien entendido de que eso está mal, de que voy a hacerle daño a otra persona, le voy a hacer daño a su familia, a sus seres queridos. Entonces, ¿para quiénes están esas leyes? ¿Para quiénes están esas leyes que tal vez para otro grupo de la población sea tan evidente? Esas leyes están justamente para las personas que no tienen esa concepción. Para las personas que dicen, si tú mueves tu carro cuando chocas, pierdes todo el sentido de tu seguro, ¿no? Porque entonces no vamos a poder saber quién chocó. Fíjese nada más hasta dónde tenemos que llegar con estas situaciones. Y esto es, como le digo, de las cosas más comunes que nos vamos a encontrar. Es raro poder ver que está esta organización dentro de la culpa desde una posición depresiva, en donde esto nos ayude a organizarnos, porque fuera de eso, realmente vamos a darnos cuenta de que en el mundo exterior estamos en un caos constante que necesita de ese chicote de la ley para mantenerse en orden. Sí, que bueno, como estamos hablando de una situación lamentablemente primitiva, ¿no? Y que en efecto esto no es ningún tipo de delirio, quiero decir, no necesitamos irnos a universos paralelos, a planos distintos, a fuerzas misteriosas para entender que en efecto, si cada uno de nosotros damos rienda suelta a todos nuestros impulsos y a todas nuestras pulsiones, quedamos expuestos a exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no estarías dispuesto, la mayoría de las personas que nos escuchan, muy probablemente más de uno sí, por ahí hay algunas personas medio agresivillas, ¿no? Pero bueno, pero en general no estarías dispuesto a salir a la calle, ves a alguien e insultarlo, ¿no? Vas a decir alguna grosería simplemente porque estás enojado, porque... Pero, ¿qué pasa si esa persona llega y te hace un insulto o hace algo agresivo contigo? Vas a estar mucho más dispuesto a hacerlo. Es posible que aún así no llegue a tu límite y todavía no llegues al punto de insultarlo. A lo mejor sí, pero si es una constante, esta disposición que tú tengas para responder de la misma manera va a ir incrementando hasta el punto en que se haga necesaria, ¿no? Por eso es que hay otros medios para poder mantener el orden antes de que los ciudadanos tengamos que ensuciarnos las manos, ¿no? Normalmente si anda suelto algún asesino, por ejemplo, pues en general no tendríamos que nosotros ensuciarnos las manos de sangre para detenerlos, ¿no? Hay personas preparadas y destinadas para hacer eso, con un costo muy grande, por supuesto, con un costo muy grande para su integridad física y para su integridad psíquica también, pero bueno, esta sección de la sociedad destinada a protegernos, digamos, a ese costo. Pero en general este tipo de comportamiento, este tipo de disposición va rompiendo algo que no es más que un constructo nuestro. Nosotros lo inventamos. Es tan desdibujable como el hecho de que nosotros lo hemos inventado. En realidad no existe ese orden, como tú decías. Es tan sencillo como se pueden añadir nuevas palabras a la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? De pronto dicen, bueno, pues esta palabra se utiliza mucho, vamos a ponerla, esta grosería vamos a incluirla como parte del vocabulario oficial de la lengua española. Y ahora vamos a decir que se escribe con tal palabra, con S en lugar de con C, o que da lo mismo si se escribe con una forma o con otra. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo, porque a final de cuentas es una invención nuestra, podemos modificar esas cosas. No podemos decir, bueno, pues a partir de ahora vamos a empezar a ver
por los oídos y a respirar por los ojos, porque sí, porque queremos. Esas cosas no las podemos hacer porque eso ya está preestablecido, eso no tenemos manera de modificarlo. Pero esto otro sí lo podemos modificar, y en nuestro diario vivir es tan sencillo romperlo como sencillo es romper la estabilidad de los otros, romper el bienestar de los otros. Si yo hago eso, quedo totalmente expuesto también a que las demás personas lo hagan. Y además es algo que no únicamente voy a quedar expuesto, sino que las demás personas van a desear que me hagan algo, también por una justificación muy congruente. Entonces, pues no es ningún karma, es simple y sencilla realidad. Vamos a ir un pequeño corte y volvemos. Estamos de regreso en su programa Desde tu mirada, y ya se nos está acabando el programa del día de hoy. El día de mañana vamos a hablar, como ya lo escuchó, de fragilidad emocional. Tenemos una participación de Lourdes, nos está haciendo una pregunta. Nos dice, ¿qué consejo o cómo poder ayudar a un joven de 22 años que se droga? Él no se acerca a la iglesia, etcétera. Supongo que esto de que no se acerca a la iglesia es como en relación a que busque ayuda, ¿no? O dentro de la iglesia posiblemente, porque bueno, que una persona se drogue o que vaya a la iglesia no es una cosa incompatible. Hay muchas personas que se pueden drogar e ir a la iglesia. Lourdes, acá tu pregunta. Primero tendríamos que pensar qué relación tiene contigo ese muchacho. Si ese muchacho, para empezar, se acercó a ti buscando ayuda, te dijo, oye, ayúdame, me estoy drogando, ¿no? Y no sé qué hacer, me siento muy perdido y siento que necesito hacer algo. Si ese es el caso, pues bueno, ahí podemos proporcionar una ayuda con su tratamiento, ¿no? Por supuesto, podríamos buscar algún lugar de adicciones específico para él, acercarlo a un grupo para que él pudiera tratar esto. Si no es así, no hay mucho que se pueda hacer. Es decir, no hay nada que se pueda hacer abiertamente, te lo puedo decir. Si hay una persona que está metida en un vicio de estos, nos dan estas ganas de encerrarlos en algún lugar, de que se les quite los drogadictos, de que se vuelvan unas personas como quisiéramos que fueran y que después de eso ya pudieran seguir con su vida. Esto no pasa de esa manera. Para que alguien pueda salir de un hábito, así como es el uso de drogas, y como de cualquier otra situación que tenga que ver con una enfermedad mental, tendría que venir principalmente de ellos la demanda, ¿no? Hay personas que lo único que pueden hacer, digamos, como para intentar buscar ayuda, es pedirle a alguien cercano, ¿no? Me estoy sintiendo muy mal, no sé qué hacer. Y eso es todo lo que vamos a escuchar como un grito de ayuda. No es, oye, estoy pensando en ir a un grupo, ir a un psicólogo. Eso no va a pasar. Además los vamos a ver que están sufriendo y que nos dicen que están sufriendo, ¿no? Si nosotros los vemos que están en la fiesta o que siguen drogándose, aunque nosotros los veamos sumamente deprimidos, si no hay esta llamada, si no hay esa búsqueda de ayuda, nosotros no podemos hacer nada. Es una tristeza, realmente es algo muy muy triste, y por eso es que se vuelve un problema tan grande a nivel, digamos, como ciudad o población, las drogas, porque muchas personas que no tienen una fortaleza psíquica suficiente como para anteponerse a esas tentaciones, van tomando eso como una salida. ¿Por qué? Pues porque da placer. El uso de las drogas da placer, y se va teniendo como esa dosis de placer inmediato que no necesita retardarse, que no necesita de nadie más que de su droga, ¿no? Y eso es lo que va enganchando a las personas, en lugar de que se pueda tener digamos, como una estructura más fuerte, que se pueda anteponer a sus problemas, que pueda buscar la satisfacción con antelación, ¿no? Que eso es la diferencia que vemos cuando hay un problema de drogas. Tristemente, como te digo, no se puede hacer gran cosa, no se puede hacer nada. Podemos hacer esto de encerrarlos en algún lugar, a veces en unos lugares que están draconianos con sus formas de intentar curar este tipo de aflicciones, y la verdad es que, te lo digo yo, desde la práctica clínica, en la experiencia y en todas estas cosas, yo no he conocido una persona que eso le ayude. Realmente no he conocido una persona que eso lo saque del apuro. El encierro. El grupo, no, por sí. supuesto, el encierro, este tipo de situaciones en donde los forzamos a que se compongan, a que se curen, eso no funciona en ningún sentido. Si alguien se quiere acercar y buscar ayuda, desde un grupo de Alcohólicos Anónimos o de cualquier otro de estos grupos de ayuda, es sumamente benéfico para las personas. A veces pensamos que necesitamos una clínica con albercas y con masajistas y con todo lo demás. No. Se necesitan las ganas de querer cambiar esa situación de su vida, y por supuesto que un grupo da un apoyo increíble para salir de estas situaciones.
Y continuando con el tema de sentimiento de culpa y persecución, ahí tomando un poquito de tu participación, Lourdes, nos vamos a dar cuenta de cómo también en el problema de las drogas vamos a ubicar esta situación de las persecuciones. Si se fija, tal vez usted solamente tenga el contacto de estas realidades por la televisión, por la ficción, por las noticias específicamente, de cómo se va manejando todo dentro de ese mundo de las drogas o de los capos. Es una situación de persecución y no hay mayor culpa. Fíjese nada más qué estructura se necesitaría para poder vender a alguien una sustancia que sabemos que le va a hacer daño, ¿no? Fíjese, nada más. O sea, tendríamos que hablar de que no hay culpa. Podríamos decir, bueno, pues es que son adultos, ellos sabrán lo que hacen, ¿no? Ellos sabrán si lo venden o si lo compran o si se lo fuman o si se lo inhalan, como sea. Pero fíjese nada más la disposición que hay de no tener el más mínimo sentido de empatía, de pensar que las personas que están buscando ese tipo de medios para tener un placer, no van a acabar destruyendo su vida. Van a acabar poniéndose en la línea o que pueden acabar en una sobredosis. Ya desde ahí podemos ver cómo es este acomodo, digamos, intentando empatar un poquito de tu participación, Lourdes, con esto otro. Y ahí lo principal que tendríamos que ver es cómo es que estamos dando la educación dentro de casa y cómo nosotros tal vez no recibimos ese tipo de educación y nos podamos acercar hacia un camino distinto de vivir la vida. Pero tiene que haber esta demanda, tiene que haber la idea y la sensación de que algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal, entonces tengo que buscar una manera distinta. Sí, porque hacerlo, esta idea tan común de vivirlo como una suerte de entidad es verdaderamente negativa en muchos sentidos. Por ejemplo, hay muchas personas que procuran ir siempre por el buen camino, por lo que asumen que es el buen camino, apegándose a determinadas normas. Este centro de control sigue siendo externo a sí mismos. No tienen un centro dentro de ellos que les diga, esto yo no lo hago porque esto a mí no me parece correcto. No, está esta cosa de que es pecado, porque son cosas del diablo, porque cualquier otra cosa que nos va remitiendo a algo externo. Y muchas personas que van por la vida tratando de apegarse a este tipo de normas para ser muy buenos, llega a un punto en el que están verdaderamente insatisfechos y enojados porque a pesar de ser tan buenos, les han pasado cosas malas. Y entonces aparece como una sensación de venganza que se sitúa hacia la sociedad o hacia sí mismos, es como hacia la vida en general, ¿no? Pues ahora voy a ser malo, pues ahora voy a ser un desgraciado, porque a todos los desgraciados que bien que les va y no los castigan y no les pasa nada, y entonces nos estamos trasladando como un escenario infantil en donde hay un par de hermanitos que están muy enojados con los padres, ¿no? Y dicen, bueno, pues si a él le das permiso y no lo castigas y le haces, pues entonces yo también, ¿no? Voy a hacer y voy a romper y voy a gritar porque no es justo lo que me está pasando, ¿no? Estamos como esperando la respuesta de un algo externo a nosotros. No estamos centrados en nosotros mismos. Y esta forma antaño fue necesaria, digamos que era la única manera de que llegásemos a entender o intentar entender la diferencia entre las cosas destructivas y las cosas constructivas, las cosas que nos pueden generar un bien y las cosas que nos generan consecuencias negativas o deberían generarnos consecuencias negativas porque destruyen las cosas que están y a las personas que están a nuestro alrededor. En un momento muy primario de la sociedad, de la cultura,
quizás era necesario esto, ¿no? Tú en algún momento comentabas, José Luis, bueno, pues si nos vamos, por ejemplo, a ver los mandamientos, hay cosas que uno dice, bueno, pero ¿a quién se le ocurriría hacer eso, no? Hubo gente. Sí, no matarás, y ¿por qué mataría, no? Es como si yo llegara a tu casa y te dijera, oye, nada más te encargo, por favor, que no te vayas a comer a tus hijos. ¿Qué? Nunca se me habría ocurrido hacer eso. Pues probablemente antaño sí. Antaño éramos mucho más primitivos, estábamos mucho más básicos y esto era necesario. Pero cada vez que vamos evolucionando y cada vez que vamos siendo más civilizados, va siendo más preciso que el centro esté dentro de nosotros mismos para que podamos entender por qué nos pasan las cosas. No es que me merezco y por eso me va mal aunque me porte bien, es que quizás hubo algo que se me fue de vista y entonces puedo corregirlo. Pero bueno, pues el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa. Hasta mañana.